Hola, ¿cómo están? Ya nos conoces, ya sabes quiénes somos, Raquel Díaz, Vicente Miquel y una servidora, Gabriela Olivera, unidos como siempre en un conversatorio más para hablar de temas de importancia y muy relevantes. No nos habíamos atrevido, ninguno de nosotros, a hablar acerca del COVID-19, de las consecuencias y de todo lo que se está viviendo, no nada más de la enfermedad propiamente dicha, ni de la historia de la enfermedad, sino de las situaciones en los vínculos familiares y lo que emerge del ser, de toda esta parte interna, en este momento donde nos sentimos o donde la gente se siente que no tiene libertad, que no puede expresar, que no puede salir, que no puede correr o hacer un ritmo de vida habitual. ¿Verdad, Raquel? ¿Verdad, Vicente? Ay, donde se tiene que ver las caras, la persona con ese cubículo, esas cuatro paredes que decíamos de nuestro anterior programa. Los invitamos a que vean el anterior programa de Compasión, en el que ya no hay nada que fingir, sino que nos tenemos que encontrar con nuestros propios ángeles o nuestros propios demonios, ¿no? Según cómo haya sido ese trabajo interno. ¿Cómo ves, Vicente? Pues la verdad es que lo veo como todas las crisis y como todos los instantes, siempre momentos de oportunidad, momentos de volver a encontrarnos con nosotros mismos y más aún en un momento en el que vamos a hacer un retiro, aunque sea obligado, que claro, en cierto modo no estamos de acuerdo y entonces al principio va a haber lucha, ha habido lucha por muchas partes, pero luego vamos a encontrarnos con todas esas máscaras y esas caras que hemos ido dejando atrás, o para un sitio para otro. Ya no hay manera de ocultarse, es como el trabajo que hacemos del espejo, es como mirarse al espejo y ver que... ¿Qué te devuelve? ¿Qué te devuelve? Que solo estás tú. De hecho, permíteme una puntualización a lo que decía Vicente. Es muy interesante lo que dice Vicente de toda la vida pedimos un retiro, ¿no? Pero parece que ahora mismo en nuestra sociedad tenemos una idea de retiro y se nos está dando la oportunidad de un retiro, cada cual al que le toque vivir, porque cada cual ha tenido aquí su propia experiencia y a cada cual se le han presentado cosas en su imaginario. Y luego hablaremos de esto. Pero los retiros originales, los refugios de antaño, no eran como los retiros que hoy en día disfrutamos de, bueno, voy a una casa en la playa, todo está preparado para mí y yo me relajo y disfruto. No, los retiros de antes eran refugios de silencio en los que tú ibas a trabajar por el hecho de tener un techo donde dormir, al que podías también aportar un donativo. Y en ese silencio te encontrabas contigo mismo. Y yo me acuerdo hace muchos años, como unos 15, 16, que hablaba con una persona y yo decía, Dios mío, si yo tuviese que hacer un retiro de silencio ahora, estaba tan resignada a quedarme callada y tenía un volumen mental de demonios míos, de mis propias sombras y de mi propia narrativa caduca y fuerte, que si hubiese tenido que hacer un retiro en aquel momento, habría sido algo atroz. Y eso es lo que vivimos hoy en día. ¿Vivo un retiro atroz o vivo un retiro dulce, en plan película de Heidi? Y eso depende de nosotros mismos. Esto que tú dices es muy cierto y yo invito a todos aquellos que nos están y que nos van a ver, que van a ver estos videos en YouTube, a que se planteen esta situación que dice Raquel. ¿Qué estás viviendo? ¿Estás viviendo con tus propios demonios o estás viviendo con esa, bueno, digamos, autoconocimiento, autocompasión, ese reflejo amoroso de ti mismo? Yo me acuerdo que antiguamente las familias de antaño, no sé si en tu casa sucedía, había un cuarto, los abuelos tenían, en mi casa había con los abuelos un cuarto de triques, donde iban a rumbar, de triques,
lo que ya no servía, lo que ya tenía, que ya quité el candil, que ya quité una herramienta, que ya me encontré una daga, que ya me encontré un martillo, que hay que guardar el cincel. Y yo me acuerdo que mis abuelos tenían un cuarto de triques maravilloso, que para mí era abrir esa puerta de madera y entrar en esa aventura entre penumbra, entre telarañas, entre polvo, porque pues era lo que te estaba allí arrumbado. Y además había un baúl, literal, por eso yo tengo tan marcada esa palabra, un baúl donde mi abuela guardaba alguna postal, alguna foto de esas ya amarillas, ya viejas, guardaba algún vestido, guardaba lo que aquí en México utilizamos, algún rebozo. Y entonces para mí era abrir el mundo mágico, porque iba descubriendo paso a paso. Pero al pasar de los años, mi abuela decidió que había que comprar ese cuarto de triques. Y nos fuimos encontrando tantas cosas maravillosas que no por viejas eran inservibles. Podíamos darle otra función. Y creo que hoy en día este encierro, esta cueva donde estamos, nos permite ver ese cuarto de triques, ese interior al que le vamos a poner luz, al que vamos a quitarle todas estas telarañas y que vamos a poder ingresar y saber qué funciona y qué no funciona. Qué bonita esta metáfora. Además me has hecho viajar en la mente a una experiencia muy similar y vamos a ver, nos refleja perfectamente cómo es la mente la que se posiciona en un cuarto oscuro, un cuarto tenebroso, un cuarto de cosas perdidas o un cuarto de aventura. Cuando en mi casa también había uno, era el desván y yo era mi cuarto de juegos, me encantaba disfrutar allí, tenía montado todo, había hasta un colchón y yo tenía pues mi cama, mi cocinita, y mi abuela no se daba cuenta de que cada vez que me castigaba me dejaba ahí encerrada, pero para mí era una aventura, como tú mismo dices, ¿no? Sí. Y lo que a ella me parecía horroroso, de decir, voy a buscar el peor castigo para Raquel, enterrarla ahí, para mí era maravilloso. Y eso estamos viviendo ahora, porque hay personas, todos los días recibo distintas perspectivas y seguro que tú también, de tus consultantes, y hay personas las que han trabajado conmigo durante un año que me dicen, Dios, es lo que necesitaba, poder estar en casa tranquila, descansando, no tengo tiempo para disfrutarlo, o sea, tengo tantas ganas de experimentar distintas cosas ahora que la vida me da la oportunidad de parar. Y otras personas que dicen, Dios mío, ya se van, cómo va a ir la economía, cómo va a ir a sostener esto, cómo van de un lado a otro, de un problema a otro, como un mono saltando de un escenario a otro tremebundo. Y que además te voy a decir otra cosa, eso que dices es cierto, que hoy se les caen las máscaras de este carnaval de la vida para descubrir si estaba yo viajando de un lugar a otro, de una liana a otra, como los monos, para evadir mi realidad. Si yo estoy en una adicción, para evadir la responsabilidad de hacerme, de amarme a mí mismo. Si estoy viviendo con alguien a quien no amo, y que estoy aguantando esta situación. Creo que este momento es donde van a emerger todas esas situaciones, vamos a decir, hasta cierto punto caóticas, para darles cauce y meter un poco de paz a esos escenarios. Y te voy a hablar de una palabra que podría sonar fea, fuerte, a esos escenarios dantescos. Y yo los menciono de esta manera porque este fin de semana he tenido una consulta de urgencia por una violencia intrafamiliar tremenda, donde estaba presente una adicción y estoy contigo por el hijo. Este tipo de situaciones dolorosas nos abren la puerta a esa realidad honesta, sincera, de nosotros mismos, ¿no, Raquel? ¿No, Vicente? Y también de plantearnos
qué modelo de padres y de conducta le queremos dar a ese hijo. Si estoy con mi hijo, o sea, si estoy con mi pareja y hay un nivel de violencia X, pero violencia real, estamos hablando de violencia real, no cuando uno interpreta violencias. Y yo decido seguir por mi hijo, ¿qué violencia le estoy traspasando a mi hijo? ¿Qué concepto de matrimonio va a tener este niño? ¿Qué concepto de papá va a tener este niño por exceso o por defecto? ¿Qué concepto de trato a las mujeres por exceso o por defecto va a tener este niño? O si es niña, ¿qué defecto, o sea, qué visión de hombre va a tener esta persona, ¿no? En su imaginario? Hace un momento tenía una consulta entre parejas que ahora mismo están en el punto que dices tú, sin que haya violencia, o sea, en una violencia mental, en un ir y venir de discusiones que se crean unos en la mente, que no existen en realidad, que son minucias, pero que para ellos son importantes porque ya hay como mucho acúmulo. Y la reflexión final, yo creo que después de pasar por todo ese laberinto de cosas que no nos gusta ver, de ese camino de Dante que decías, que Dante decía el camino al cielo comienza en el infierno, es decir, hay que traspasar esos infiernos porque los infiernos solo están en la mente. Ahí nos quedamos con una reflexión, creo que nos quedamos los tres en paz y muy tranquilos, con mucha perspectiva positiva de avance, de, oye, ¿y si nos centramos en lo que nos une y en lo que nos unió, en lugar de lo que nos aparenta separar? Aquí hablas de algo muy cierto. Cuando somos responsables de nosotros mismos, soy responsable de la relación y del vínculo que he creado con ella, somos responsables de la vida que traemos atrás, pero lamentablemente nuestras sociedades están con unas creencias muy fuertes donde intervienen los abuelos. Es mi hijo consentido, es mi hija consentida y yo hago lo que mamita dice o yo hago lo que papito dice y entonces vuelvo al punto de partida. Estoy evadiendo mi responsabilidad como ser pensante, como adulto, como ser responsable de lo que yo estoy generando. Y entonces no encuentro más que salida que culpar a la otra y como soy más fuerte, golpearla, destruirle y lo que es peor, llegar al punto de tomar el teléfono y grabar. Mira cómo se pone ella cuando yo he provocado un sinfín de situaciones. Este tipo de cosas, Raquel, nos habla de conflictos internos muy fuertes, ¿no? Nos habla de programas que se han sostenido en la psique colectiva durante mucho tiempo. Además, yo soy gran conocedora del tema que se vive ahí en México, ¿no? Porque podemos vivir los programas por exceso o por defecto, es decir, vamos a tener siempre las polaridades. La persona a la que no están agrediendo y se siente agredida porque lleva ese programa de agresión, y la persona a la que agreden aguanta hasta que ya no puede más y dice, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Ambas personas llevan ese programa de agresión y lo mismo pasa con el agresor, ¿no? Ambos son uno, ambos son víctima y victimario porque ambos están en el juego, ambos consiento y no consiento, ambos llevan el programa en sí y ambos necesitan trascenderlo, es decir, no te voy a decir dos no se pegan si uno no quiere, porque no es así, pero cuando yo recibo violencia tengo la responsabilidad personal de empezar a preguntarme qué estoy manejando en mi casa y cómo ponerle punto y final a ese conflicto, empezando desde mi interior, desde la mente, hasta lo que veo ahí fuera. Y es algo que llevamos, ¿no? que hemos ido revalidando al cabo del tiempo, hemos ido revalidando al cabo de las familias, cosas que no eran normales nos han empezado a parecer normales, ni nos las cuestionamos. Por eso decía la importancia de esta madre, de seguir realmente con un hijo, porque es el modelo de padre que quiere tener esta persona, la importancia de hacernos las preguntas adecuadas, la importancia de ser honestos, la importancia de apreciar que tenemos esta existencia, que la estamos experimentando,
y que hay dos maneras de existir. Desde la víctima que no puede hacer nada y desde el poder de tomar decisiones en pro de un mundo mejor y de una vida mejor, obviamente. Ahora te voy a decir una cosa, es una situación, confinamiento provocado por el COVID-19 ha traído y va a traer consecuencias de estrés y de estrés postraumático. Estamos hablando ahorita de una pareja, pero si nos vamos también a los niños están sintiendo una pérdida, perdieron su escuela, perdieron sus espacios, perdieron a sus amigos. Por mucho que podamos hacerles entender que es algo general, que todos estamos viviendo, que les pongamos, llevan mucho tiempo recluidos sin que papá y mamá los puedan sacar a jugar, sin que puedan volverse a sentir ese contacto, esa unión con sus compañeros, ese espacio que tanto donde sienten pertenencia, que es el jardín de niños o el kinder o el preescolar. Los niños también están sufriendo. Y si estamos elevando la tensión entre parejas, entonces, ¿qué tipo de estrés van a tener esos niños el día de mañana? Yo creo que el problema con los niños, yo no sé si tú estás de acuerdo, va a ser el problema que viven sus padres, porque es lo que le vas a expresar al niño. El inconsciente del niño, hasta bien entrados los 6, 8, 10 años, no está formado como tal, es una proyección del de los padres. Entonces la cuestión es, ¿vivimos este espacio como un aprendizaje y una aventura o realmente nos centramos en lo que no podemos experimentar y no podemos tener? Obviamente es una situación intensa por la que se pasa, pero creo que nosotros la dramatizamos aún más, porque el niño no tiene un esquema de cómo son las cosas fijo. Por ejemplo, veamos, un ciego de nacimiento no tiene la capacidad de ver los volúmenes de la misma manera que lo vemos nosotros. Cuando esas personas ciegas se operaban de glaucoma y podían recuperar la vista, por ejemplo, las primeras investigaciones con ciegos natales, o sea, con ciegos de nacimiento que podían ver. Y esas personas confundían pues volúmenes con colores, con formas, no tenían una perspectiva clara porque no tenían un esquema mental que les interpretase la realidad. Entonces el niño es así, el niño está integrando la información y descubriéndola porque está en constante juego y comunicación con ella y se adapta de una manera alucinante. Pero si yo soy el papá y tengo un panorama estricto y una rigidez, eso el niño lo va a captar, y ahí es cuando el niño no vive una situación emblemática o diferente, cuanto menos, sino la sufre. Y podemos siempre vivir una situación o experimentar un sufrimiento en la vida. ¿Tú qué opinas? Sí, esto es como lo que dijimos al principio del retiro, esto es la misma oportunidad. ¿Cuántas veces habremos dicho, es que los padres no pasan tiempo con los niños y por eso los niños están tan desapegados de todo, son tan egoístas, ¿no? Una manera más de culpar. Ahora mismo es una oportunidad enorme que tienen los padres y los niños de volver a conectarse y volver a conocerse y jugar juntos y descubrir y aventurarse en este día a día juntos. Yo es que lo veo totalmente como una oportunidad. No me lo había planteado con el sufrimiento. Claro, si el padre está todo el rato sufriendo, está con el problema en la mente y tirándolo fuera y escupiéndolo, pues al final el niño es lo que va a aprender, obviamente. O si es un tema de violencia física, obviamente. Si hablamos de la violencia física... Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad de experiencia tener que vivir esas parejas que dicen, bueno, pues mi marido no tiene dónde caerse muerto y no lo soporto, nos hemos divorciado y lo dejo entrar en casa. Ese tipo de experiencias... cuando antes había una violencia, cuando eso fue el motivo del divorcio, que también se están dando aquí en día, o al menos en España, pues son más intensas y obviamente no son plato de buen gusto para muchas personas. Pero en cuanto a una familia normal y asentada, yo creo que si no, es una oportunidad también para los niños para que aprendan a aún ser más flexibles y más asertivos y más niños. Retomo lo que habíamos dicho en un principio y esto es una reorganización y nos vamos a dar cuenta de qué manera hemos
fomentado, alimentado estos y creado este tipo de vínculos familiares, emocionales. ¿Por qué? Porque muchas veces veremos que estemos juntos, pero cada quien en su celular, ¿no? Y falte la comunicación. O que cada quien esté en su recámara viendo la tele y también falte la comunicación y estamos en un mismo lugar. Y lo que decía Vicente, de ahí lo retomo, es que antes me hacía falta para convivir con el hijo. Y hoy que tienes la oportunidad de convivir con él, el hijo te está hartando. El hijo, ¿por qué? Porque no has encontrado la manera o el itinerario correcto, formativo, para alimentar esa relación, ¿cierto? Pues porque el hartazgo está dentro. Es básico, ¿no? Como queremos escupir, proyectar todo hacia afuera, pues entonces esto es lo que ocurre. Ahora es el hijo, ahora es el trabajo, ahora es mi mujer, ahora es lo que sea. Y es la falta de responsabilidad que tengo yo. Claro. ¿Y para qué tengo un hijo? ¿No? ¿Realmente lo tengo con un conocimiento de causa consciente total o lo tengo porque se tienen hijos a una determinada edad? En mi caso, por ejemplo, conozco una experiencia de una madre, mi amiga Sandra, es una mujer que tiene los hijos con completa conciencia. O sea, ahora mismo están viviendo dentro de la intensidad de tener que estar en un piso pequeño, 4 personas, es una aventura porque ella tiene un sistema de educación de los niños que, bueno, pues prefiere tener un sistema de apego, no entendiendo apego como dependencia, sino de apego de reeducar a los niños, de cuidarlos ella, de que estudien en casa durante un cierto periodo de tiempo. Y bueno, están viviendo esa experiencia intensa como todo el mundo, pero no dramática, no dramática. Y eso también es una posibilidad. Pero ahí estás hablando de una elección. Claro, estoy hablando de elección, de la capacidad que tenemos de transformar la experiencia siempre que no estemos sometidos a hechos dramáticos como el nivel de violencia que comentabas al principio. Exactamente. Y todo esto es también de qué manera nos estamos nutriendo en esta etapa. Y no hablo de alimentos, sino que estoy consumiendo de las redes sociales, de los noticieros, que están alterando toda esa paz interior que yo tengo y estoy comprando otros boletos o otra narrativa que ni siquiera es mía. Claro, es que muchas veces estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, nos convertimos en las 10 personas que sueles ver más, ¿no? Y no es que nos convirtamos en las 10 personas, es que primero, esas 10 personas tienen que ver contigo, porque si no, no estarían en tu vida, son parte de tu proyección, eso en primer lugar. Segundo, tú lo estás revalidando y si ves que una narrativa no comulga contigo o no te está aportando o no te lleva a elevarte o no te lleva a impulsarte o no te está nutriendo, quizás está ahí para que aprendas de ella y digas no, porque la vida no va a dejar que nos acomodemos y obviamente el conflicto siempre está en el interior y es lo que vemos fuera, ¿no? Pero ojo, nuestro trabajo interno lo vamos a tener que hacer. Insisto, decía Dante que el camino al cielo empieza en el infierno y decía Jesús que hemos de sacar las malas hierbas. ¿Las malas hierbas del mundo? No, las malas hierbas de la mente. Eso es muy cierto y es muy importante. A veces adecuamos este tipo de parábolas y frases y todo esto a nuestra conveniencia. Voy a quitar todo lo externo. Aquel, yo no quiero ser como aquel, yo no quiero hacer como aquel. Pero realmente tú, ¿cómo quieres ser contigo misma? ¿Cómo es ese camino al cielo que quieres encontrar, que quieres descubrir? Y esto es bien cierto, todos tenemos miedo a esta incertidumbre, a lo que va a pasar y a lo que va a venir. ¿Cómo vivía yo antes, cómo lo estoy viviendo ahorita y cómo lo voy a vivir a futuro? Son preguntas que todos nos hacemos. Pero si nosotros, como dice Vicente, tuviéramos un poquito de alto, ¿y cómo estoy viviendo ahorita? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con cuánta violencia estoy con aquel? Y te lo digo porque quizá tú lo vivas también, y Vicente, o sea, ahorita hay mucha gente que pide consulta porque está viviendo esta ansiedad, porque está viviendo en una situación
de confinamiento que dice, yo necesito, así como, ¿te acuerdas de la ardillita que tenía la película de La Era del Hielo? Que andaba desesperada atrás de una bellotita. Así anda mucha gente hoy en día en su casa. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y si sueltas la bellota y te atreves a probar otra cosa. Es que además ahora lo estamos viendo en un microescenario, ¿no? Antes teníamos, se echaba la responsabilidad al jefe, al trabajador, a ese compañero que no me gusta, a mi, no lo sé, a mi madre, a mi padre. Y ahora estamos solos y bueno, hay muchas personas que no son capaces de estar solos. Por ejemplo, en mi caso personal, en ningún momento me he planteado qué va a ser de mí, qué va a pasar. O sea, yo siento que la clave de mi providencia está en mí y ese poder interno va a hacer que incluso cuando pierdes todo o aparenta la vida llevarse todo lo que tienes a tu alrededor, tienes mecanismos internos para volver a ponerlo en funcionamiento de un modo u otro, porque siempre en ti hay soluciones y siempre en ti hay opciones. En eso consiste el arte de vivir. Yo no veo a ningún... Es como lo que decíamos de la naturaleza. Se sana Claro. sola, busca sus propios recursos. ¿Cómo ha llegado el ser humano hasta aquí? ¿Cómo llegaron los polinesios a disfrutar del arte de colonizar o descubrir las islas? Y no estamos hablando de colonizar como colonizar, estamos hablando de esos polinesios que iban en su barquita, iban con esa ímpetu de vida, porque esa es nuestra pasta, esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro corazón y nos lo hemos olvidado en algún rincón. Hemos perdido la brújula, ¿no? Totalmente. La estamos recuperando. Sí. Y lo que hay no es miedo a la incertidumbre, es miedo a nuestros miedos, porque realmente no tenemos nada de lo que temer. Mira, justo hablando de lo de la Tierra, el calentamiento global y lo que ha sucedido hace pocos días, esta semana pasada o algo así, han descubierto que la Tierra ha mandado hacia arriba hierro fundido, que eso ha provocado un enfriamiento. Se acabó el calentamiento global en un mes de confinamiento aquí en España. O sea, quiero decir, las cosas van a suceder y como tú decías, es que tenemos todo en nuestro interior. Y si no, yo le propongo al que me diga que no, le propongo que se abra a experimentarlo. Es eso. No crees en ello, pues rétame, experiméntalo. Yo no te estoy diciendo que me creas, yo te digo, experimenta si tú quieres. Es eso que acabas de decir, me gustó que decir, tenemos miedo, pero tenemos miedo a sentir la incomodidad de estar conmigo misma en un encuentro honesto y descubrir el lado oscuro que tengo, que existe, pero que lo puedo abrazar y le puedo poner luz de otra manera. No tiene que ser todo a golpe de frontal, de lucha. Puede ser con amabilidad, puede ser con amor, puede ser con compasión, puede ser con empatía hacia mí mismo, para poder sentir lo mismo hacia los otros, ¿no es cierto? Nosotros en consulta sugerimos que a esa parte del crítico interno, que parece estar ahí tocando las narices, a esa antigua narrativa le pongamos nombre. Y yo suelo sugerir que se ponga un villano de cuento que a la vez, dentro de que, bueno, pues está ahí tocando la moral, sea como entrañable. ¿Nos resulta entrañable? Pues no lo sé. Hay personas que ponen Rottenmeier, hay otras personas que le ponen malvadita, otras personas que le ponen Trump. Sí, algunas personas le ponen Trump, pero eso pero la cuestión es que al final lo acabas viendo como un amigo que tienes ahí y al que dándole amor se va trascendiendo, porque en el fondo todos lo hemos visto con la película de Maléfica. Parece maléfica, pero cuando nos ponen a la película de Maléfica y entendemos cómo esa persona se transforma, lo vemos desde otra manera. Pongamos la otra manera, pongamos luz en el otro punto de la luna que parecía oscura. Pero yo quería añadir algo, que muchas veces
Utilizamos la imaginación para pensar lo que es poner luz, el simbolismo, la magia, la luz. Pero la luz simplemente es luz, no es nada más. No es lo que hay en la habitación, no es poner cosas dentro de la habitación. Muchas veces pensamos que poner luz es poner sonrisitas y cosas bonitas, ¿no? Como lo que siempre has dicho de la frase esta de Jung, que tú te acordarás. Que no quiero ser una persona buena, quiero ser una persona completa. Que para La de los ángeles de luz. No sé, yo estaba pensando en la del laberinto de las pasiones, ¿no? Bueno, da igual. La misma Biblia lo dice, ¿no? Que seamos nosotros una lámpara a la que le ponemos luz. Y a la que le ponemos luz es tener conciencia de cómo estás diciendo, de cómo estás viviendo y de cómo, lo importante, estás sintiendo. Siente lo que sientes en ese momento. Y ser llama de luz, pero ser llama de luz desde el entender que el otro no necesita tu fuego, el otro tiene su fuego. Tu fuego reaviva el fuego del otro, es decir, se lo recuerda. No sé si conoces el cuento del sabio en busca del fuego. Era un sabio que sabía hacer fuego y define las dos posibles sociedades que podemos tener, ¿no? Era un sabio que va a mostrar, está encantado con descubrir cómo se hace el fuego, va a mostrar a distintas sociedades cómo se hace el fuego. Entonces llega la primera y les enseña a hacer fuego, todo el mundo está contentísimo, hacen una fiesta para celebrarlo y al día siguiente, cuando van a agradecerle al sabio, el sabio ya se ha ido porque él no quería ningún tipo de reconocimiento, simplemente quería expandir, por el proceso de expandir y por el gusto de expandir, el arte de hacer fuego. Entonces llega otra sociedad, pero en esa sociedad no la recibe el pueblo, la reciben los grandes sabios del pueblo. Y entonces esos grandes sabios primero le dicen que tiene que pasar a un cubículo con ellos y explicarles el arte de hacer fuego. Y cuando los ve, quedan maravillados y piensan, oh, este nos va a quitar el puesto. Va a pensar que va a convertirse en el gran sabio del pueblo, tenemos que matarlo, y lo matan. Y para que la gente se tranquilice y se aborregue, hacen una maravillosa escultura del fuego. Pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Y podemos tener eso en la vida. Una sociedad de imágenes, una sociedad de creencias, una sociedad de cosas teóricas y una sociedad de fuego. Yo me inclino por la del fuego. Claro. Esto es muy bello, esto es muy importante, porque está hablando de hasta esos miedos a que alguien sea más que yo, a que alguien brille más que yo. Y no somos capaces de avivar esa luz, ese poder interior que cada uno tiene, y que nos permitiéramos y nos diéramos la oportunidad de ser fuego, de avivarlo y de compartirlo, de contribuirle al otro, entonces tendríamos luz para toda la vida. Raquel, yo voy a hacer 2 comentarios para que tú hagas 2 y Vicente nos haga favor de hacer 2 comentarios. Yo te pido a ti que estás viendo este video que empieces a detectar los síntomas de agresión y de violencia que haya en tu hogar o en donde te estés resguardando en esta cuarentena. Detecta ese nivel de estrés, de ansiedad, si no duermes, si tienen pesadillas, si no hay comunicación, para que empieces a poner luz y empieces a poner amor, compasión, empatía en esa relación. Raquel. Bueno, lo primero, antes de que empieces a juzgar qué es lo que te está pasando, antes de que empieces a posicionarte, pues mi marido me trata así o mi mujer me trata así, párate a ver los hechos, y entonces toma conciencia de si realmente hay un problema en hechos o realmente necesitas transformar algo en ti y necesitas escucharte y necesitas cambiar algo, ¿vale? Recuerda que el amor no es justificar ningún tipo de acto, sino que es ir más allá, al origen, a este planteamiento, a este escucharte, a este comprenderte, a este aquietar la mente.
porque aquietar la mente es mucho más importante que tener una mente positiva. Es, claro, es la mente que observa y a la que se le caen los velos y ve la verdad más allá de posicionamientos. Porque cuando soltamos el posicionamiento, cuando no nos polarizamos y cuando aquietamos la mente, nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahí vemos si vamos siguiendo una pauta de amor y por tanto eso nos hace nutrirnos y crecer, o si vamos con una pauta de supervivencia y de miedo. Y por tanto eso nos hace sentirnos completamente aislados, bloqueados, con miedo y yendo a zarpazos. Y a partir de ahí escúchate. Escucha lo que te dice esa quietud y hazte caso. Vicente, ¿con qué cerramos? Con algo esencial. Párate. Párate. Cuando empieces a ver esa severidad en ti, cuando empieces a darte cuenta, o sea, claro, cuando empieces a darte cuenta de todo lo que está surgiendo en ti, de toda la severidad hacia ti, hacia la otra persona, hacia quien sea, párate un segundo. Respira. Respira. Y mantente un ratito ahí. Solo digo eso, porque ese primer paso yo creo que es esencial y que es el que, si no lo cumplimos, si no lo vemos, si no dejamos que fluya eso, nos va a llevar a la catástrofe. Mira, ya que dice Vicente lo de párate, es muy fácil esto. Recordemos, para. P, párate a observar. A, atiende a tu respiración. Aspira profundamente. Yes. R, respira y reconoce tu intención a querer reaccionar. Y E, sé empático y ecuánime contigo mismo. ¡Qué maravilloso! Eso deberíamos de anotarlo, amiga, y tener un post así para todo mundo y ya está para nosotros. De repente también entramos en esa dinámica. Vamos a respirar. Chicos, es una delicia estar con ustedes. Vamos a dejar esto para la próxima, otro conversatorio para la semana que entra. Y pues les agradecemos, suscríbanse a nuestros canales, denle ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Besos.